Buenos días, nosotros somos el equipo número 2 y está conformado por Roberto Horta Salinas, Karen Soto, Alan Hernández, y vamos a explicar el problema en base a la tabla vista en clase, que es acerca de si en este ejemplo nosotros lo vamos a tomar como que la clase sería si juega tenis o no juega tenis, que en este caso la N sería no jugar tenis y la P sería jugar tenis. Entonces, en base a los atributos es como se va a calcular la entropía para cada atributo, y lo que se va a comprobar es que la ganancia sea tal cual a la que nos proporcionó el maestro en este caso. Pues como primera tabla tenemos que ver cuántas P tienen con frecuencia y cuántas N. En este caso, checando la tabla que el maestro nos proporcionó, podemos notar que hay de frecuencia 9 P's, que sería pues en este caso en la columna de clase, y 5 de N, y de ahí solamente vamos a sacar la probabilidad de X, que si sumamos los 9P y los 5N da un total de 14. Para la probabilidad de X sería para P 9 catorceavos y para N 5 catorceavos. Ya calculando lo que es la I de X, nos da un resultado para P de 0.6374, que lo sacamos con el logaritmo menos el logaritmo de Px de base de 2, y para N sería 1.4854, y de ahí vamos a calcular lo que es la probabilidad de X por la I de X, que en P nos salió que es 0.4097 y en N 0.5305. Haciendo la suma de esos dos valores, tenemos que la entropía es de 0.9402. En este caso, ese resultado de entropía de 0.9402 es la que vendría siendo la entropía del conjunto total, que el conjunto de datos es la tabla proporcionada, y en base a esa entropía es como se va a calcular la ganancia de los atributos que tiene el conjunto, que en este caso vendría siendo general, temperatura, humedad y viento. Y de cada atributo se va a calcular la entropía para después calcular la ganancia de cada uno de los atributos. y pues para sacar lo que es el valor, en este caso del soleado, pues se toma en cuenta lo que es de la tabla general de conjunto. Se toma primero, se cuenta cuántos soleados hay. En este caso hay 5 soleados. Después se tiene que distinguir qué clase hay, si hay P o hay N. Ya hecho el conteo, vimos que para P su frecuencia son 2 y para N son 3, lo cual nos dice que la probabilidad de X es para P 2/5 y para N 3/5. Y como ya habíamos mencionado mi compañera, sacamos lo que es I de X con la fórmula menos logaritmo base 2 de P de X, lo cual nos da que para P nos da 1.3219 y para N nos da 0.7369. Y ya después pues sacamos lo que es, multiplicamos lo que es P de X por I de X, lo cual nos da para P 0.5287 y para N nos da 0.4421. Ya sumado nos da que es 0.9708.
para el valor de nublado, en este caso, igual contamos cuántos nublados hay en el atributo general de la tabla y en base a eso calculamos lo que vendría siendo la entropía. En este caso solo existen 4P de nublado y 4 vendría siendo el total de los nublados que existen, porque N no hay nublados. Entonces para este caso la entropía vendría siendo 0, ya que no existe incertidumbre de que no vaya a jugar o vaya a jugar, ya que cuando está nublado siempre va a ir a jugar en base al conjunto de datos que se tiene. Para el valor que es de lluvioso, tomamos lo que es de la tabla general, cuántas clases tienen P y cuánto tiene N. En este caso, al hacer el conteo, tenemos una frecuencia de que en P existen 3 de lluvioso y en N 2 para el valor de lluvioso, queda un total de 5. Para la probabilidad de X tenemos que para P es 3/5 y para N 2/5. Y posteriormente vamos a sacar lo que es la I de X con la fórmula que pues ya hemos estado manejando. Y tenemos que en P es 0.7369, para N 1.3219. Y teniendo ya esos valores, solamente lo que vamos a hacer pues va a ser multiplicar lo que es la probabilidad de X por la I de X, que nos dio para P 0.4421 y para N 0.5287, que ya sumando todo esto nos da que la entropía es de 0.9708. Y una vez que tenemos calculado las entropías para cada uno de los valores, lo que se hace es calcular el valor esperado del atributo general. En este caso, con la tabla que se muestra, se muestran los valores de soleado, nublado y lluvioso con la frecuencia que tuvo cada uno dentro de la tabla. En este caso, para soleado serían 5, para nublado 4 y para lluvioso 5, dando un total de 14. Por lo que su probabilidad sería para soleado 5/14, para nublado 4/14 y para lluvioso 5/14. Y a un lado de su probabilidad colocamos lo que vendría siendo su cantidad de información o la entropía. Para soleado sería 0.9708, para nublado 0 y para lluvioso 0.9708. Y para realizar el cálculo de la entropía o del atributo general, tenemos que 5/14 se va a multiplicar por la cantidad de información de soleado, y se le va a sumar 4/14 más por la cantidad de información o entropía de nublado, más 5/14 por la entropía de lluvioso, lo que va a dar un resultado de 5/14 por 0.9708 más 5/14 por 0.9708, y en este caso nublado se elimina, ya que su entropía vendría siendo 0, por lo que al multiplicar se quedaría en 0. Entonces solo se considera lo que vendría siendo soleado y lluvioso, y nos da un resultado de 0.6934. Y una vez que se tiene la entropía del atributo, se calcula la ganancia general, que vendría siendo que se calcula con la entropía del conjunto menos la entropía del atributo, que en este caso es general, y nos quedaría de ganancia de general es igual a 0.9402 menos 0.6934, dando un resultado de 0.2468.
pues ahora vamos a hacer lo mismo con la tabla de temperatura y pues empezamos con lo que es con el valor caliente y pues igual empezamos con lo que ahora vamos a tomar la clase, los valores de caliente y contamos que de caliente hay 4 y con su clase P su frecuencia son 2 y su frecuencia N son 2, por lo tanto su probabilidad de X para P es 2 cuartos y para N son 2 cuartos. Después se saca lo que es I de X utilizando la fórmula que se ha estado utilizando, que es menos logaritmo base 2 por probabilidad de X, lo cual nos da que para P es 1 y para N también es 1. Y nos da que para sacar P de X por I de X nos sale 0.5 para P y para N también. Y al sumarlo nos da que su entropía es de 1 para el valor de caliente. Vamos a continuar con el valor de templado y al observar la tabla general, pues observamos que hay 6 valores de templado, el cual para P hay 4 y para N hay 2, y pues da un total de 6. Para sacar lo que es la probabilidad de X, se va a ocupar lo que es la frecuencia, que sería 4 sextos, que es el total de los valores que hay de templado, y para N sería 2 sextos. Y vamos a calcular lo que es la I de X utilizando la fórmula que es menos logaritmo de base 2 por la probabilidad de X, y nos da un resultado de 0.5851 para P y 1.5851 para N. Y ya una vez teniendo esos resultados, vamos a multiplicar lo que es la probabilidad de X por el valor de I de X, que para P nos dio un resultado de 0.3900 y para N 0.5283, y haciendo la suma, pues para la entropía nos dio lo que es 0.9183. Y para el valor de frío, en este caso, igual se recuenta cuántos fueron los que aparecieron en la tabla, y en este caso para P existieron 3 y para N1, que vendría siendo 4, por lo que la probabilidad de X vendría siendo para P 3 cuartos y para N 1 cuarto. Y al momento de calcular la cantidad de información de X vendría siendo para P 0.4150 y para N vendría siendo de 2. Y al momento de multiplicar la probabilidad de X por la cantidad de información para obtener la entropía, en el caso de P lo que da un valor de 0.3112 y para N es un valor de 0.5, y al sumarlos obtenemos que la entropía es de 0.8112. Y pues ya sacaríamos lo que es después el atributo de la temperatura con la tabla de los valores de caliente, templado y frío. Tenemos que el total de los atributos de temperatura son 14 y su frecuencia de caliente es 4, para templado es 6 y para fría es 4. Y su probabilidad de X para caliente son 4 catorceavos, para templado 6 catorceavos y para fría 4 catorceavos. Y sacamos lo que es la I de X, lo cual nos da para caliente 1, para templado nos da 0.9183 y para fría nos da 0.8112. Después se saca lo que es la entropía de temperatura. Ajá, sí, es lo que se va a calcular, la entropía de temperatura.
Y ya ahí pues se va poniendo lo que es la probabilidad de cada X por su I de X. En este caso sería 4 catorceavos por la I de caliente más 6 catorceavos por la I de templado más 4 catorceavos por la I de fría. Y pues esto sustituyéndolo nos da que es 4 catorceavos por 1 más 6 catorceavos por 0.9183 más 4 catorceavos por 0.8112, lo cual nos da un total de 0.9110. Y después de eso se saca lo que es la ganancia de temperatura, lo cual es de la entropía del conjunto de la tabla general menos la entropía que se sacó de ese atributo. La entropía del conjunto de la tabla general es 0.9402, lo cual le vamos a restar la entropía de esta tabla, que es 0.9110, lo cual nos da un total de 0.0292. Vamos a continuar con lo que es el nodo de humedad, y si nos damos cuenta pues solamente tiene dos valores. Vamos a empezar con el valor de alta, el cual pues vamos a ver cuánta frecuencia tiene tanto con P como con N, y vemos que para P existen 3 y para N existen 4. Esto nos da un total de 7 valores. Y para calcular pues la P de X vamos a poner que son 3, que es de la frecuencia, entre 7, que es el total, y para N va a ser 4 sobre 7, que sería pues el valor. Y posterior vamos a calcular lo que es la I de X, utilizando la fórmula que es menos logaritmo de base 2 para multiplicar la probabilidad de X, que esto nos dio un valor para P de 1.2226 y para N 0.874. Después de esto vamos a multiplicar lo que es la probabilidad de X por la I de X, que para P tenemos un resultado de 0.5238 y para N 0.4613. Y la entropía pues podemos observar que es de 0.9851. Y igual para el nodo de humedad con el valor normal existen también 7 veces que aparecen en la tabla, y en este caso para el valor de P tiene una frecuencia de 6 y para el valor de N tiene una frecuencia de 1. La probabilidad de X vendría siendo 6 séptimos y la probabilidad de X para N vendría siendo un séptimo, lo que al momento de calcular la cantidad de información con la fórmula menos logaritmo base 2 de P de X nos da un resultado para P de 0.2224 y para N nos da un valor de 2.879, y esto se va a multiplicar por la probabilidad de X para P y para N, lo que nos da la última columna, que es PX por I de X, que en el caso de P el resultado es 0.1906 y en el caso de N es 0.4009, lo que al sumarlos nos da un resultado de 0.5915, que es la entropía de este valor, que sería normal. Para esta parte vamos a tener valor esperado del atributo humedad, que como vimos solamente está formado por dos valores, que es alta y normal, y la frecuencia de ambas pues fue 7, que da un total de 14. Para posteriormente calcular lo que es la P de X, que para alta fue 7 catorceavos y para normal 7 catorceavos. Para esto pues sacamos lo que es la I de X, que nos dio un resultado para alta de 0.9851 y para normal de 0.5915.
y vamos a calcular lo que es la E de humedad, que en este caso sería 7/14 por la I de alta más 7/14 por la I de normal, que ya sustituyendo todo esto sería 7/14 por 0.9851 más 7/14 por 0.5915, y esto nos da un resultado de 0.7883. Y pues ya teniéndolo para calcular lo que es la ganancia de la humedad, que es lo que nos estamos enfocando, vamos a agarrar lo que es la E de conjunto, que es de la tabla general, que en este caso pues sigue siendo que es 0.9402, y le vamos a restar lo que sacamos de la E de humedad, que es 0.7883, y eso pues nos da un total de 0.1519. Después vamos a calcular con el nodo viento y vamos a checar los valores de sí. En este caso hay 6 valores con sí, y pues la frecuencia para P y para N en ambos son 3, lo cual nos da que su probabilidad para X es de 3/6 y 3/6. Una vez sabiendo esto, sacamos lo que es la I de X, con la fórmula menos logaritmo base 2 por probabilidad de X nos da 1 en P y 1 en N, y eso lo multiplicamos por la probabilidad de X y nos da 0.5 en P y 0.5 en N, y al sumarlos nos da su entropía, que es de 1. Para el valor de no, nos damos cuenta que hay 8 valores que son no, y al observar en P y en N tenemos que hay 6 valores para P y 2 valores para N, que al momento de sacar la probabilidad de X son 6/8 y 2/8, y al momento de calcular lo que es la I de X con la fórmula que estamos manejando, que es menos logaritmo de base 2 por la probabilidad de X, que tenemos un resultado para P y para N un valor de 2. Al momento de tener ya estos valores, pues lo vamos a multiplicar por lo que es la probabilidad de X, que para P tenemos que es 0.3112 y para N de 0.5. Al momento de hacer toda esta suma, pues tenemos que nuestra entropía para el valor de no es de 0.8112. Y ahora, para terminar con el atributo viento, lo que falta es calcular su entropía y la ganancia de este atributo. En este caso, los dos valores que puede tener viento es sí y no, y para el valor de sí tiene una frecuencia de 6 y el valor de no tiene una frecuencia de 8, lo que vendría sumando 14, que es el total de registros del conjunto. Y para la probabilidad de X, en el caso de sí tenemos que es 6/14, y en el caso de no es 8/14, y la entropía para sí es 1 y la entropía para no es 0.8112. Y para calcular la entropía de viento tenemos que se multiplican 6/14 por la cantidad de información de sí, y se suma 8/14 más por la cantidad de información de no, que vendrían siendo los campos que tenemos en la tabla, y esto sustituyendo quedaría 6/14 por 1 más 8/14 por 0.8112, y lo que da de resultado como 0.8921, y esto es lo que vendría siendo la entropía del atributo viento. Y para calcular la ganancia de este atributo se resta a la entropía del conjunto, que es 0.9402,
se le resta la entropía de viento, que vendría siendo 0.8921, y lo que da de resultado como 0.0481, lo que vendría siendo la comprobación de que la ganancia de viento es la que el maestro nos proporcionó, y con esto no sé. Sería esta manera de explicar y cómo estuvimos viendo los resultados de la tabla sacando cada uno. Y pues esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.